de entender buenamente lo que se pueda decir, ¿no? Bueno, vamos a ver, tenemos aquí la fotografía de los verdaderos padres porque yo me quiero centrar fundamentalmente en ellos y en lo que representan, ¿no? Si hacemos un esquema y un análisis corto y preciso, ellos representan el testamento completo dentro del panorama del cristianismo. Es decir, hemos tenido un Antiguo Testamento, un Nuevo Testamento y finalmente el testamento ya completo, absolutamente. Es decir, Dios cuando crea a Adán y Eva, a la primera pareja, a través de la caída todo se disuelve, se estropea, se destroza y tienen que pasar muchísimo tiempo hasta que aparezca un nuevo Adán que se representa en la figura de Jesús de Nazaret. Todos sabemos que Jesús, por el ambiente hostil que se encontró en su pueblo, fue rechazado y finalmente fue asesinado, por lo cual la segunda etapa también se vino abajo. Entonces, sucesivamente, después de 2000 años, aparecen la figura de nuestros verdaderos padres encarnados en dos personas de etnia asiática, coreanos, lo cual en principio para cualquier cristiano medio puede parecer un tanto extraño, ¿no? Sobre todo cuando, según la explican los cristianos, la segunda llegada de Cristo debe de venir con el mismo Jesucristo, montado a caballo y con un montón de ángeles a su alrededor. Es decir, esta es la imagen simbólica que todo el mundo cree. Bien, entonces yo quiero poner el énfasis en la gran importancia que esta maravillosa pareja tienen para la humanidad, porque ya por fin, después de un larguísimo curso de sufrimiento de toda la humanidad, a lo largo de 6000 años, ¿entendéis más o menos? 1000 años. Sí, ¿entendéis, no? Vale. A partir de 6000 años simbólicos, 2000 o 1000. 2000 de Jesús aquí. 2000 de Jesús aquí, efectivamente. Bien, hablo de 6000 años en su totalidad, ¿no? En plan simbólico, lógicamente. Por fin tenemos este maravilloso regalo, porque estas personas, esta pareja, nuestros padres verdaderos, significan y representan el camino que toda la humanidad debe seguir. Cuando hablamos de la humanidad física, nos referimos tanto a la humanidad física, al mundo físico, como al mundo espiritual. Es decir, que todos los seres humanos que han sido creados por Dios deben ser conducidos por esta pareja, por los padres verdaderos. Con lo cual, esto tiene una importancia enorme. Nosotros, que somos miembros de la Iglesia de Unificación, tenemos también una enorme responsabilidad, ya lo sabemos, de comunicar este maravilloso mensaje a todo el mundo. Bien, sabemos que es sumamente difícil, que es muy complicado, pero tenemos la esperanza, también tenemos la seguridad de que todo lo que ellos nos han enseñado, sobre todo el Padre verdadero, estudiando la Biblia ya desde muy jovencito, nos explica muy claramente todos los pasos sucesivos en la Biblia que de una manera lógica explican la caída, explican todo el sistema de restauración a través de Caín y Abel, y luego a través de los sucesivos profetas y hombres importantes como Noé, Abraham, Moisés, Jesús. Es decir, que él explica por primera vez, Sang Myung Moon por primera vez, todo el desenlace lógico de la Biblia, como todo está encadenado, absolutamente todo, y tiene un porqué y tiene una razón. Esto no se explica en ningún sitio cristiano, en ningún sitio. No hay ni ha habido ningún teólogo cristiano, sea evangélico o sea católico, que explique cómo el Padre explica la Biblia, lo que es el principio divino, lo cual es verdaderamente asombroso.
¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si nosotros, que tenemos ese conocimiento legado por ellos, somos capaces de comunicarnos con el mundo cristiano, explicando todo el desarrollo de la Biblia, pues hombre, tenemos el triunfo en nuestras manos, al menos de una manera lógica. Otra cosa es que a nivel emocional, cada cual tiene su punto de vista, ¿no? Eso es muy distinto. Entonces, la figura de los padres verdaderos, aparte de este conocimiento bíblico profundo y único que nunca se ha dado en la historia, también nos enseña cómo debemos vivir personalmente. Todos sabemos que el Padre verdadero se enfrentó ya desde muy joven a todo tipo de rechazos y de pruebas dificilísimas. Quizás la prueba más difícil fue cuando estuvo en el campo de concentración, ¿no? Ese fue un periodo durísimo, durísimo. Ello nos explica de alguna manera que Dios necesitaba crear a un hombre de acero, a un hombre durísimo, que no se doblegara ante absolutamente nada, cosa que consiguió. No solamente consiguió no doblegarse ante nadie, sino que consiguió ese precepto que Jesús de Nazaret nos enseñó a todos, aquello de amarás a tu enemigo. Eso lo practicó él, hasta el punto de que consiguió de que en su liberación algunos carceleros que le habían torturado se pusieron de su parte y se convirtieron en discípulos suyos. Eso es asombroso. Eso no lo ha conseguido nadie absolutamente. Quizás la única figura que le llega realmente a su altura es la figura de Jesús de Nazaret, ¿no? Es decir, que lo que nos han enseñado, tanto desde un punto de vista bíblico, pasando por un punto de vista personal, nos da a todos nosotros la fuerza, que somos sus seguidores, la fuerza y la seguridad de que no tenemos un enemigo delante que nos pueda vencer. Eso sí, nos puede destrozar, por supuesto, no cabe la menor duda. De hecho, el comunismo ha sido, diríamos, el gran enemigo del Padre y del movimiento de unificación a lo largo de toda de su historia, ¿no? El comunismo como tal, o sea, el comunismo que es la religión atea, la religión del no creer en Dios, precisamente, ¿no? Aún así, él también demostró a lo largo de un trabajo tremendo, fortísimo, en la época en que Corea, diríamos, en que Corea se dividió en dos partes y la parte del norte asumió el comunismo como su forma política de actuar, él se dio rápidamente cuenta de que si no se ponía a trabajar con el Japón como país fundamental, Corea iba a ser sometida por la parte del norte, porque el comunismo quería y pretendía ya desde el inicio, desde la época de Stalin más o menos, en Rusia, el comunismo lo que quería era expandirse en todo el planeta, absolutamente. El padre tuvo una visión genial, pero genial, en el sentido de que cuando vio que Corea del Sur estaba en peligro también de ser contaminada por la parte del norte, se dio cuenta de que tenía que salvar al Japón, de que el Japón era un país fundamental y Estados Unidos también. Es decir, que no solamente se trataba de trabajar en Corea del Sur, sino de que había países muy importantes que si apoyaban su criterio, su ideología, el diosismo, por así decirlo, Corea no sería contaminada y el comunismo sería frenado de alguna manera. Es decir, el padre también demostró, vosotros que seguramente habéis leído la inmensa mayoría de los libros suyos, demostró realmente que también era un estratega. Es decir, tenía estrategias muy bien marcadas, muy bien formuladas, porque sabía cómo tenía que hacer para frenar el comunismo, incluso en Estados Unidos también. Es decir, la vida del padre está llena, está plagada de hechos extraordinarios, como conoció a Kim Il-sung en Corea del Norte, como tuvo la osadía, la valentía de ir directamente al enemigo
y ponerse en contacto con él, incluso a llegar a una buena relación, porque llegaron a tener una buena relación de hermanos. Es decir, Kim Il-sung llegó a apreciar y a querer al padre. O sea, no fue una relación fría, de político a político. No, llegó a quererle. Hasta el punto de que Kim Il-sung siguió algunas consignas del padre. Siguió, realmente. Es asombroso. Y luego, si eso lo extrapolamos también a la Unión Soviética, cuando el padre toma contacto con Gorbachov, llega un momento que también Gorbachov se convierte en una especie de aliado del padre. Se enamora, por así decirlo, entrecomilladamente, se enamora de la personalidad del padre y está dispuesto a seguir sus preceptos. Llega un momento en que el padre le dice a Gorbachov: tienes que eliminar esas dos estatuas de Lenin y de Stalin. Eso se lo dice así, de esa manera taxativa, como un padre a un hijo. Y el otro coge y las derriba y las quita, las dos estatuas. Eso es un hecho sin precedente. Eso solamente lo puede hacer un hombre excepcional. ¿Qué pasa? Que él realmente, el padre había sido curtido ya desde sus 15 años a través de pruebas dificilísimas para convertirse, como habíamos dicho antes, en un hombre de acero, literalmente. No solamente en un hombre de acero, sino en un hombre que podía enseñar cuál era el camino que teníamos que seguir todos. Es decir, el camino del amor al enemigo. No hay otra salida. No hay otra salida. Porque si al enemigo se le responde con el mismo sistema, estamos envueltos siempre en la destrucción, en el dolor, en la miseria, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esa es una lección fundamental. O sea, el amor al enemigo. Fundamentalísima. Y hoy en día, que el sistema, por ejemplo, nosotros aquí en España estamos viviendo un sistema político bastante difícil, porque la izquierda está dominando muchos sectores de la sociedad, pues no queda otra más que tener ese concepto grabado aquí. El amor al enemigo, es decir, amarle. Y no amar su ideología, pero sí amarlos a ellos como personas, porque él lo demostró muchas veces. La madre, ¿qué ha sido la madre? La madre ha sido la compañera fiel, amante, leal del padre, que le ha seguido continuamente a lo largo de toda su vida. La madre le dio 14 hijos, y aparte de eso, luego la madre sucesivamente también ha tenido muchísimo protagonismo, dando charlas, conferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, cuando está sola, más todavía. Es decir, aquí tenemos una pareja que nunca se ha dado, nunca se ha dado a lo largo de la historia. Y si nosotros tomamos cada uno individualmente la responsabilidad de amarles, de seguirles, de respetarles, y en definitiva, y de crecer como personas, usando aquello de la unión de la mente y cuerpo, que es fundamental, ¿entendéis? La mente-cuerpo, que el padre también insiste mucho en eso, ¿no? En la unión de que todo empieza aquí, en la mente. El problema está ahí. El problema de la humanidad radica en la distorsión que hay, en la competencia que hay entre la mente y el cuerpo. Entonces él alude continuamente al hecho de que tenemos sobre todo que unir nuestra mente y nuestro cuerpo. Claro, porque nuestro cuerpo viene ya contaminado por el pecado, por la sangre satánica, y se trata de eliminar esa sangre, de esa contaminación. En fin, en definitiva, para terminar, podría decir que hoy en día el mundo se enfrenta, en general, a la Agenda 2030. ¿Sabéis lo que es? La Agenda 2030, ¿no? La ideología de género. Okay. Es decir, el mundo hoy en día, el mundo satánico, ya que el comunismo cayó en la Unión Soviética, cayó con el telón de acero, el mundo satánico marxista ha seguido otras vías diferentes,
porque ya la lucha del obrero con el empresario, la lucha de clases, ya no tiene ningún sentido, porque el comunismo ha caído por eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que los marxistas, la gente satánica han buscado otros caminos para dominar a la gente, ¿no? Y estos caminos hoy en día son la Agenda 2030, por una parte, y la ideología de género. ¿Entendéis el tema de la ideología de género? ¿No? ¿Puedes explicarlo en castellano? Hombre, la ideología de género es el hecho de que hoy la gente, sobre todo la gente joven... ¿El LGTBI? Sí, también, pero sobre todo la gente joven piensa que ya no existe el género masculino y femenino. No, que puede existir, que uno personalmente se puede cambiar el género a voluntad. O sea, si uno decide ser mujer, bueno, pues yo decido ser mujer porque yo lo quiero, y a partir de ese momento soy mujer. Y lo contrario. Es decir, esto es una aberración absoluta porque va en contra de la biología y va en contra de la ciencia y en contra de todo. Pero en cambio, mucha parte de la juventud hoy en día comulga con eso. Pero mucha parte de la juventud. Con lo cual, nos tenemos nosotros, para seguir la filosofía y el legado de ellos, de nuestros verdaderos padres, también tenemos que combatir y luchar contra esto. Porque esto está en el común de la gente, sobre todo de la gente joven, ¿no? Incluso gente universitaria, gente con carrera, gente culta, en fin, es difícil, el tema es difícil. Eso es lo que nos queda a día de hoy, y ya para finalizar, recuerdo algunas palabras del padre cuando el padre estaba trabajando para que el comunismo no contaminase al Japón. Él decía, entre otras cosas, decía que si nosotros, todos los miembros de unificación, trabajábamos, éramos responsables, el reino de los cielos podría venir muchísimo antes de lo que nosotros pensamos. O sea, nosotros ahora vemos el reino de los cielos como algo muy lejano, muy lejano, muy lejano. Pensamos en una segunda generación, una tercera generación, una cuarta generación, pero el padre decía que si nosotros nos ponemos todos a trabajar en serio, utilizando toda nuestra energía en beneficio de la providencia, el reino de los cielos se podría establecer mucho antes de lo que creemos, pero mucho antes. La prueba es que en el momento en que la Unión Soviética estaba arriba, gracias al padre, en parte, gracias al padre, la Unión Soviética bajó, cayó, porque él trabajó con muchísima gente, diríamos, con muchísimos miembros, tratando de explicar el principio divino dentro de la Unión Soviética. También sabemos lo que pasó en el telón de acero. En el telón de acero, ahí también intervino el padre bastante. O sea, estos dos hechos, de la caída del comunismo en Rusia y la caída del comunismo en Alemania, en gran parte fue por la intervención del padre. Con lo cual explica que efectivamente, si damos el 100%, cada uno de los miembros de la Iglesia de Unificación, en todo el mundo, el reino de los cielos se puede establecer muy pronto, mucho antes de lo que pensamos, incluso la reunificación de las dos Coreas. En fin, esto es un legado de esperanza, verdaderamente, porque ellos son el motor, son la energía, porque no hay ninguna filosofía que esté por encima de esta, ninguna. No hay ningún teólogo católico, protestante, sea de donde sea, que se acerque mínimamente a los descubrimientos que el Padre ha hecho en la Biblia. No hay ningún teólogo. Lo que ocurre es que ya sabemos lo que pasa con las iglesias, ¿no? Que están establecidas todas, están cómodas, todas viven muy bien, y en fin, y no quieren de alguna manera aceptar la verdad. Pero bueno, tiempo al tiempo, y todo depende y sigue dependiendo de nosotros. Y con esto finalizo. No sé si os habréis enterado de algo.
¿Os habéis enterado de algo? Un poco. Ah, bien. Ok. ¿Habéis entendido un poquito lo que he dicho? Un poquito. Un poco, muy poco, muy poco. Bueno, pues con esto ya quería finalizar, ¿no? Quería dar la importancia que tiene, la enorme importancia que tiene, a todos los niveles, a todos los niveles. Y nada, yo creo que serán unos 20 minutos más o menos, ¿no? Porque he tardado, ¿no? Sí, está bien. Yo creo que es un tiempo... ¿eh? Sí, está bien. Sustancial, porque si seguimos así, no, que no se enteran de nada. ¿Esto qué es?